El nuevo poder en River se llama Stefano Di Carlo, apenas 36 años y toma el mando en el segundo equipo en importancia en nuestro país. En River, River tiene su nuevo presidente. ¿Quién es Di Carlo? Se preguntará la mayoría de ustedes. Bueno, te lo voy a contar, por supuesto, en este video, donde te pido que dejes el like y te suscribas gratis en este canal, nuevo canal, Marce González CX. Ya sabes, acá hablamos de todo y de todo. Y por supuesto, también River es parte del fútbol argentino y tiene mucho que ver también con lo que pueda pasar con Boca, porque es así, porque hay un vaivén permanente. Vamos a la profundidad del video. 36 años, te contaba, Stefano Di Carlo, que viene de una herencia de familia de River, implicada en River, metida en la política y en la vida social de River de mucho, mucho tiempo para acá. De hecho, su bisabuelo, Ángel Di Carlo, fue parte de la presidencia, ni más ni menos que de Antonio Vespucio Liberti, el que le dio el nombre al Estadio Monumental. Y después también su abuelo, Osvaldo Titi Di Carlo, o Titi Di Carlo, que estuvo muy activo en la política de River durante los 80 y durante los 90. Aquel famoso de El trapo de Di Carlo, bueno, ese mismo. Este es el nieto, Stefano Di Carlo, muy joven, el presidente más joven de toda la historia de River, al cual lógicamente se le presentan un montón de desafíos. Pero ahora te quiero contar quién es Stefano Di Carlo y cómo pudo, con apenas 36 años de edad, llegar hasta el punto máximo de la dirigencia de River. En verdad es una continuidad del oficialismo, aquel que empezó Rodolfo D'Onofrio y que después tuvo el paso por estos últimos 4 años de Jorge Brito. Stefano Di Carlo es la continuidad de ellos, pero fundamentalmente es el pichón de D'Onofrio. Por eso, desde el lugar de gente de Boca, yo soy un periodista que habla de Boca y soy hincha de Boca y nunca me voy a escapar de eso, incluso cuando haga análisis de cosas de River, tendremos que tener seguramente un cuidado en particular. Ya sabemos cómo ha sido la historia con D'Onofrio presidente y todo lo que pasó en los duelos directos contra Boca y esta relación cuasi carnal con la Conmebol. ¿Te acordás, no? Bueno, este pichón de D'Onofrio acaba de asumir en el poder. En realidad, hoy ganó las elecciones y muy probablemente el lunes ya tome el cargo de presidente. Brito se quiere ir a las corridas, no quiere saber más nada, quiere escapar de la presidencia de River. Y esta es la realidad que marca las últimas semanas y cuando se animó a públicamente declarar y decir clarito y concreto, el máximo responsable de esto es Marcelo Gallardo. Dijo su verdad, creo que dijo la verdad. Jorge Brito. Stefano, entonces, te estoy contando, nació en una cuna riverplatense, indudablemente, con sus familiares, bisabuelo, abuelo, él mismo, desde muy chico involucrado en la dirigencia. ¿Quién es el que lo mete de lleno en el trabajo con 20 y piquito de años apenas recién cumplido? Justamente, Rodolfo D'Onofrio. Y Stefano Di Carlo fue pasando por distintos sectores. No es un improvisado quien llegó a la presidencia de River hoy. Cuidado y atento con esto. Más allá de su juventud, no es un hombre que no conozca la interna de River y distintos sectores en donde se moviliza no solo la vida interna, sino también la política, que en cada club de fútbol es fundamental, importantísimo. Estuvo en el sector de comunicaciones, estuvo en el sector de socios y en distintos lugares que lógicamente le ha dado un conocimiento profundo de la vida interna de la institución. Se le plantean, lógicamente, un montón de desafíos al asumir la presidencia. El primero, el más importante y el que es ineludible cuando se habla de los equipos más importantes de nuestro país, el fútbol. ¿Qué va a hacer Stefano Di Carlo con Gallardo? El primer gran desafío. ¿Qué será de la vida de Gallardo en la continuidad con otra gestión? Gallardo trabajó mucho tiempo, a gusto, a placer, con D'Onofrio. No fue tanta y tan buena la relación con Brito, mucho más frío, con muchas más derrotas en el medio. Bueno, básicamente Gallardo con Brito no ganó absolutamente nada. Y esto es algo que lo enojó. Vamos a hablar, claro. D'Onofrio se movía mucho y muy bien en la Conmebol. Ya sabemos todo lo que implicó esa era dorada de River, ganador de distintas Copas Libertadores y también otros torneos menor en la escala internacional. Lo sabemos, ¿no?
el gas pimienta de por medio, la llegada a Paraguay, el partido en Madrid después de los piedrazos al micro de Boca, etcétera, 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 por mil. Eso fue D'Onofrio como presidente de River. Y Gallardo, obviamente, aprovechó toda esa movida para quedarse con títulos y probablemente convertirse en el personaje más importante y grande de la historia de River para la mayoría de sus hinchas. Ellos dicen eso. No se lo vamos a discutir nosotros, justamente. Con Jorge Brito fue casi todo lo contrario. Una continuidad de fracasos estrepitosos en la Copa Libertadores. Ahí, para lo que se había invertido mucha plata de verdad. Millones y millones invirtió Jorge Brito ante los pedidos, primero de Michelis y segundo, fundamentalmente, de Marcelo Gallardo, que no le dieron ningún rédito importante. Ningún rédito importante. Apenas un par de campeonatos o títulos aquí en el ámbito local y no más que eso. En la Copa Libertadores quedó en deuda grandemente, incluso con una oportunidad histórica en el año 2024 de jugarse la final de la Copa Libertadores en el estadio Chango más monumental. Y River no llegó en esa instancia. Obviamente es inevitable hablar de la palabra fracaso en cuanto a lo deportivo de la gestión de Jorge Brito. En consecuencia, entonces, por supuesto, Di Carlo ahora quiere darle aires renovados. ¿Pero será con Gallardo? ¿Y si no es Gallardo? ¿Quién? Bueno, esto es algo que seguramente lo va a ocupar de una manera muy plena en las próximas semanas. Paradójicamente o no, el primer gran desafío de Di Carlo como presidente será el siguiente fin de semana jugando con Boca en la Bombonera. Un clásico que puede definir la suerte de este año y del que viene para River y para Boca. Por supuesto que sí, porque dependiendo también de los resultados que se den este fin de semana y el siguiente, después del clásico, ahí de verdad que se puede ya vislumbrar quién será el equipo que clasifica de manera directa o no a la próxima Copa Libertadores. Lógicamente que no es lo mismo Gallardo con perspectiva de Copa que Gallardo sin perspectiva de Copa. Si no clasifica a la Libertadores, ¿Gallardo se queda? ¿Hará fuerza de verdad, Di Carlo, para mantenerlo a Gallardo si es que el muñeco decide dar un paso al costado? ¿O le vendría muy bien al propio Stefano Di Carlo que el actual técnico de River, Marcelo Gallardo, dio un paso al costado y puede empezar con aires renovados, con otra historia? Bueno, por supuesto que esto nadie lo podrá responder ahora, en estas horas, en estos momentos, pero indudablemente es el gran desafío que se le plantea en cuanto a lo deportivo de lo más importante que tiene la institución, que es el fútbol profesional de la primera división. Por supuesto que no se queda en eso la perspectiva y los planes, los programas de política a futuro de River, sino el crecimiento y el apoyo a las divisiones inferiores y también en cuanto a la estructura de su estadio. Ahí a donde Jorge Brito le ha dado indudablemente un salto muy grande, probablemente el más importante de toda su historia, ampliando lo que ya antes era el estadio más grande de la Argentina, pero ahora llevándolo a un nivel de casi 85 u 86 mil espectadores. La ampliación, ocupando espacios que antes separaban las tribunas muchísimo del campo de juego. Después, si quieren, hablamos de estética. Para mí queda un espanto, pero bueno, ¿que entra más gente? Sí, entra más gente. Entran casi 20.000 personas más y por supuesto que eso involucra la posibilidad de socios y de hinchas de ir a la cancha cuando antes no podían hacerlo. Y que también, de alguna manera, cambió la cultura en los últimos años de los hinchas de River, porque a nosotros, que hemos visto mucho fútbol y de muchos años, pero de muchos de verdad, sabemos que los hinchas de River muy poquitas veces llenaban su cancha. Ahora es algo que recurrentemente ponen el sold out. Este lleno no tanto, pero que sí, hay mucha gente. Por supuesto que no se puede discutir eso. El gran proyecto en cuanto a la infraestructura de Stefano Di Carlo, ¿cuál es? Y en perspectiva al Mundial de 2030, en el cual Argentina también va a tener sus partidos, sus sedes, por lo menos en la primera ronda de este Mundial, es techar la cancha de River. Un proyecto que ya está incluso proyectado en cuanto a la financiación. Hablan poco más, poco menos de 100 millones de dólares para poder techar el estadio de River. Y bueno, obviamente que esto lo pondría a nivel y la altura de los principales estadios del mundo. Como siempre te digo,
cada vez que te hable yo de todo y de todos y que también involucra a River, nunca voy a dejar de tener la mirada de un hincha de Boca. Esto le va a apretar todavía un poquito más las clavijas a la dirigencia de Boca y de Riquelme, que es quien está al mando en el club Ceneice en estos tiempos, para acelerar el tema de la ampliación. Digo, lo pregunto, ¿no es cierto? ¿Eso va a ser así? Yo creo que sí. Bueno, veremos en qué termina esa historia. Volviendo al capítulo River, ya hablamos de lo que será la principal propuesta, con Marcelo Gallardo, las inferiores, la estructura, y después tendrá que ver la aparición o la injerencia, sí o no, de Rodolfo D'Onofrio. Insisto con que quien acaba de llegar a la presidencia de River es un pichón directo de D'Onofrio. Y D'Onofrio ha sabido, en cuanto a los contactos políticos con los máximos estratos de poder, manejarse realmente bien. Realmente bien. Esto hay que admitirlo, aunque Boca haya sido altamente perjudicado en aquellos años. ¿Cómo será la política, la rosca para Stefano Di Carlo? ¿Su juventud le impedirá tener tantos contactos o tantos años de trayectoria de igual manera, porque empezó desde muy chico en distintos sectores y en este último tiempo siendo secretario general, ni más ni menos, de Jorge Brito, básicamente la pata o el brazo ejecutivo del presidente, quien ponía la firma, quien autorizaba, ¿sí? Las gestiones siempre las autoriza el secretario general, y esa era la tarea que tenía Stefano Di Carlo. Por eso no está llegando alguien descolgado que no conoce la tarea, un improvisado a la presidencia de River. Pero la juventud a veces, con los viejos dirigentes que tiene el fútbol, le hacen pagar un derecho de piso. No sabemos, por supuesto, pero será otro de los grandes desafíos que tenga el próximo presidente de River, ya elegido en el día de hoy por sus socios. Apenas con 24.000 votantes, apenas con 24.000 votantes, menos de la mitad de los socios de Boca que votaron en las últimas elecciones que consagraron a Juan Román Riquelme como presidente. Diferencias. Allá, ¿sí? Que nadie duda de la popularidad que tiene River, siempre, inevitablemente, va a ser el segundo en cuanto a aspectos populares y de interés respecto del Club Atlético Boca Juniors. Perdón, muchachos, pero esto es así. Así se llega entonces a el mando y al nuevo poder que tiene River, que va a tener un respaldo muy importante desde el oficialismo. Y con esto cierro. Esto será una pregunta que lo tendrían que responder los propios socios de River, no yo desde este lugar. Pero el oficialismo de River, ahora con esta continuidad que implica el paso de los 8 años de D'Onofrio, más los 4 de Brito, y ahora 4 que se vienen de Stefano Di Carlo, que hay una conjunción de poder en una sola facción política en River, que tiene distintas ramas, pero que nunca llegan. El oficialismo en River es realmente muy, muy fuerte. Por lo menos de D'Onofrio para acá no hay un poder intercalado, está siempre desde un mismo lugar, desde una misma bandera, y esto es una continuidad. Aspectos positivos de esto, el conocimiento, que la gente ya sabe con quién trata, cómo se trata, y que la gestión, más allá de cosas buenas o cosas malas, se sabe que está encaminada en un solo lugar y que el reclamo puede ir a puntos muy claves, que es del conocimiento general de mínima de los socios de River. Los aspectos negativos, y cuando la concentración del poder está solamente en un solo punto político, a veces es bravo. A veces es bravo porque no se le puede entrar por ningún lugar. Esto lo sabemos también de muchos años, por ejemplo, que ha pasado en Boca con el macrismo y ahora ha cambiado el color de la bandera, pero hay una perspectiva de una continuidad también de años largos. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Solamente dependerán de los triunfos deportivos, porque esta es la realidad de cada uno de los clubes. Cuando la pelota entra, cuando empiezan a llegar las copas, por ejemplo, para Boca, para River, nadie va a cuestionar absolutamente nada. Cuando la pelota no entra, cuando las Copas Libertadores pasan y se quedan en manos de otros, ahí sí empiezan a llegar los cuestionamientos a distintos aspectos de la vida social y deportiva también de cada uno de estos clubes. Vamos a ver cómo le va a Di Carlo. Joven, 36 años, el más joven
de toda la historia de River asumiendo el cargo en el segundo equipo de la Argentina. Por supuesto, y no te la voy a caretear. Desde acá no quiero que le vaya bien. Por lo menos en lo deportivo. Después en lo institucional. En lo institucional, River siempre ha sido un club que socialmente le ha dado a toda la parte norte de la capital federal una ayuda muy importante. Yo ahí no me meto. Yo ahí de verdad no me meto. Deportivamente quiero que pierdan a todo y con todos. Esto es así, pero en cuanto a la función institucional de los clubes, creo que todos son importantes y River, por supuesto, que también lo es. Nuevo presidente en River. ¿Te gustó el video? Deja el like. No te olvides, Marce González CX. Este es mi canal, acá, donde hablamos de todo y de todos. Y vamos a seguir haciéndolo. Un abrazo grande para todos. No te olvides el like.